Sean todos bienvenidos a esta sesión súper corta donde voy a estar resolviendo los dos últimos ejercicios que quedaron pendientes para el tema de lo que es eh, descomposición de números, ¿sí? Descomposición y composición de números, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver a reiterar cómo se realizaba el ejercicio número 5 y el ejercicio número 6, que son los dos más complicados de lo que es esta área, que vendría a ser descomposición de dígitos. Entonces, bueno, el problema básicamente nos indica, vamos a agarrar acá, la herramienta recortes. Entonces, vamos a copiar y vamos a pegar acá. Entonces el problema nos indica que debemos rotar un número n veces hacia la derecha. Y en el ejemplo de entrada nos da el siguiente número, ¿no? Me da el 71893. Y me dice que lo tengo que rotar 3 veces. Entonces, la primera vez que lo rote, el primer dígito va a ir hacia la derecha. Entonces, tras la primera rotación, terminaríamos así, ¿verdad? Donde el número 7 estaría cambiando de posición. Entonces, esta sería la primera rotación. Luego, al realizar la segunda rotación, el segundo dígito que nos corresponde rotar es el 1. Entonces nos quedaría 8, 9, 3, 7 y acá el 1. Entonces el 1 vendría a cambiar su posición. ¿De acuerdo? Y hasta aquí tendríamos la segunda rotación. Adicional a esta nos dice que debemos rotarla 3 veces, ¿no? Entonces tenemos la primera rotación, la segunda rotación y vamos a aplicar una tercera donde va a estar el 9, 3, 7, 1. ¿De acuerdo? Y acá hasta acá tendríamos la tercera rotación donde el dígito 8 vendría a estar en el último. Y de esta forma el 8 cambiaría su posición. Entonces tendríamos así de esta forma las 3 rotaciones. ¿De acuerdo? El ejemplo de entrada está solo con la segunda rotación. Falta la tercera. Entonces, habiendo explicado cómo va a ser la lógica del problema, en herramientas que vamos a hacer uso, de las cuales vamos a hacer uso son, vamos a tener que obtener el tamaño del dígito y si se nota, bueno, si vamos a hacer un análisis de esta forma donde el dígito para empezar tiene de longitud 5, ¿verdad? Entonces, a medida de que yo voy a ir sacando el dígito, asimismo, en líneas posteriores lo voy a ir componiendo. Entonces, si notan, el tamaño del número nunca se va a ver afectado, es decir, voy a sacar y ese mismo rato lo voy a componer, voy a sacar y ese mismo rato lo voy a componer, voy a sacar y ese mismo rato lo voy a componer. Entonces el tamaño solo basta que lo saque una vez. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar el tamaño? Bueno, con la librería mat.log en base 10, mat.log en base 10 del número x. Ahora tenemos que el tamaño siempre se va a mantener constante, ¿verdad? Porque habíamos dicho de que en cuanto nosotros tengamos alguna complicación con el tamaño no, se va a quedar siempre estático el tamaño, ¿de acuerdo? Luego, posterior a esto, es donde nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la composición? La composición va a ser de la siguiente forma. La composición se va a realizar para obtener el primer dígito, para empezar, para sacarlo, ¿verdad? Ya habíamos hablado del tamaño. Entonces, para sacar el tamaño, perdón, para sacar el primer dígito como tal, entonces debemos hacer uso de lo que es el tamaño, ¿de acuerdo? En función a las potencias de 10, como se había mencionado. Si yo quiero sacar el último dígito de acá, va a ser módulo 10. ¿De acuerdo? Si yo quiero sacar los dos últimos dígitos, va a ser módulo 9, perdón, módulo 100, ¿verdad? Si yo quiero sacar los 3 dígitos, el 893 valdría decir, y tengo que sacarle módulo 1000. Si yo quiero sacarle los 4 dígitos, van a ser 10.000. Entonces, si yo quiero sacar este otro número, va a ser módulo, en este caso, un 1 con, si hasta aquí eran 3 ceros, un 1 con 4 ceros, un 1 con 5 ceros. Pero esta parte que va a ir variando tiene que partir de algo, ¿verdad? Entonces, al referirnos nosotros al hacer uso de potencias de 10, nuestra condición siempre va a ser que n módulo 10, que en este caso n vendría a representar nuestro dígito acá, presente, n módulo 10,
elevado, ¿de acuerdo? El símbolo de potencia dentro de lo que es Python, elevado al tamaño. Ahora recordemos de que el tamaño también debe ir acorde a nuestras operaciones. Recordemos que el tamaño siempre nos va a dar una aproximación -1. Es decir, si el número tiene longitud 5, nos va a dar 4, algo. Entonces no me interesa la parte decimal, lo que me interesa siempre es la parte entera. Ya habiendo aclarado eso, nosotros posteriormente para su actualización lo utilizamos de la misma forma, ¿de acuerdo? Utilizamos, en este caso ya no vendría a ser el módulo, ¿verdad? En este caso vendría a ser la división, la cual hace la actualización correspondiente. Dividido entre 10, pero este 10 está elevado al tamaño, entonces va a ser un 1 con 4 ceritos, ¿verdad? Entonces, 4 ceritos a la derecha, por si acaso. Entonces, ya habiendo explicado cómo vamos a hacer la descomposición, ya sea de izquierda y luego hacer la actualización, debemos empezar a realizar lo que es la composición. Entonces, la composición básicamente va a ser la siguiente. Es una composición común y corriente, ya que estamos componiendo por derecha, ¿verdad? Entonces, tendríamos que decir que el número, mi número, ya que les había dicho de que a medida que vamos a ir sacando, vamos a ir introduciendo en el mismo número. El número yo le voy a sumar más igual siempre lo que es 10 elevado a un contador. Un contador externo que voy a tener, porque si bien el dígito que voy a sacar va a ser lo más a la izquierda posible, el dígito que voy a sacar va a ser lo más a la izquierda, entonces yo lo tengo que componer en la fila de las unidades, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es porque nosotros lo vamos a multiplicar con un contador, y obviamente el contador va a empezar en 1, ¿de acuerdo? Entonces va a ser 10 elevado al contador por el dígito que yo estoy sacando en este caso. Y luego posteriormente tengo que controlar las veces que voy a hacer la rotación, no la rotación correspondiente. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a realizar el siguiente código. Ya habiendo establecido qué cosas vamos a usar, cuál es su análisis, ahora vamos a realizar el código, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte, algo importante a mencionar es que la parte siempre del tamaño siempre va a ser casteada. Se llama castear cuando se omite la parte decimal, ¿de acuerdo? Cuando se hace un cambio de tipo de datos, en este caso de doubled a un entero. Entonces, mientras va iniciando el parchar, lo que vamos a necesitar es importar la librería mat de lo que es Python para realizar el mat.log en base 10. Creo que eso sería las herramientas necesarias que nosotros vamos a tener para realizar en este caso la rotación, ¿verdad? Entonces acá ya habíamos, tenemos el código que habíamos realizado, pero lo vamos a empezar de nuevo desde cero. Hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ampliar la imagen y bueno, vamos a seguir. Habíamos dicho de que voy a necesitar un tamaño. El tamaño siempre va a ser de tipo entero. Y para que esto funcione debemos hacer uso de la librería mat.log en base 10. Entonces mat.log en base 10 ¿de qué? De n. Donde n es el número que debemos rotar. Y k es el número de veces que debemos rotar. Ya habiendo aclarado esto, le estoy sacando la longitud a mi tamaño n. Habíamos dicho que yo voy a necesitar un contador. Este contador para volver a componerlo. Adicional a esto vamos a hacer una descomposición, pero no va a ser la descomposición tradicional, ya que esta siempre va a estar en función de k. Entonces, mientras k va a ser mayor a 0, quiere decir de que vamos a seguir haciendo más rotaciones. Nos va a tener que quedar más rotaciones pendientes. Entonces, nosotros decimos que en el dígito yo voy a sacar n módulo que. Ahora, en este caso, no se confundan, no vamos a sacar n módulo el tamaño, debemos sacar, como en nuestro análisis habíamos repetido, que debemos sacar n módulo 10 elevado al tamaño. Entonces es 10 elevado al tamaño. De esta forma yo voy a estar sacando siempre el primer dígito. Ya tengo el primer dígito obtenido. Entonces posteriormente debo actualizar a n dividido, y de la misma forma, si he sacado módulo 10 elevado al tamaño,
lo propio, debo hacer la propia división de 10 elevado al mismo tamaño para que mis cálculos no varíen, ¿de acuerdo? Para que la posición no varíe y se recorran los números o nos van a salir también números extraños, ¿de acuerdo? Una vez ya realizado tanto la descomposición como la actualización del número, debo componer en el mismo número dicho dígito, ¿no? Debo ponerlo más a la derecha. Entonces la composición por la derecha siempre es 10 elevado al contador por el dígito. Entonces de esa forma nosotros vamos a colocar de manera efectiva nuestro dígito. Adicional a esto, ¿qué es lo que me estoy olvidando? Me falta reducir siempre las rotaciones de K que voy a tener. Y para el final debo mostrar el número como tal, que es el nuevo número que estoy armando, y lo estoy armando sobre el mismo número, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a dar a correr, se va a desplegar la pantalla y bueno, vamos a sacar esto acá. Entonces el número a continuación es 71,89,3 y voy a rotarlo 3 veces y como verán me despliega el 93,71,8. De esta forma yo concreto lo que es la rotación de 3 veces como tal. Entonces el 7 pasa atrás, el 1 pasa atrás y el 8 pasa atrás. Entonces tengo 93,71,8. ¿De acuerdo? Simplemente se han invertido estos tres números. Ahora, ya viendo, eso sería todo para lo que vendría a ser el ejercicio número 5. ¿De acuerdo? Que es rotar hacia la derecha. Ahora debemos rotar un número n veces hacia la izquierda. Entonces, ¿se aplica la misma idea? Sí. Solo que a diferencia de anteriormente, lo antes visto, ahora lo que se va a realizar es una rotación inversa a la que habíamos hecho. Entonces, si antes habíamos rotado hacia la derecha, ahora vamos a rotar hacia la izquierda. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma, vamos a agarrar esta herramienta, la herramienta de recortes, recortamos el ejemplo y nos vamos hacia este lado. Vamos a seleccionar para limpiar nuestra pizarrita. Ok, y bueno, vamos a pegar acá. Ok, entonces nos dice el problema: rotar un número n veces hacia la izquierda. Entonces nos da un ejemplo de entrada que es el 4, 4, 5, 8, 3. Y me dice que lo debo rotar hacia la izquierda. Entonces estos números van a pasar a ir hacia adelante. Adicional me dice que la rotación va a ser 2 veces. Entonces tras la primera rotación me va a quedar 3, 4, 4, 5, 8, ¿verdad? Entonces aquí ya he hecho una primera rotación. Luego tengo que hacer el 3, cambio de posición y vino acá. Luego tengo que hacer otra rotación más. Entonces esta me dice que tengo que rotarla una vez más. Entonces este número, es decir el 8, va a venir acá adelante. Entonces es 8, perdón, vamos a hacerlo así, de la siguiente forma. Ok, vamos a borrar esto. Entonces va a ser 3, 4, 4. En este caso el 3 rotó y debemos hacer lo mismo con el, acá es 5 y acá es 8, ¿verdad? Entonces si acá está la primera rotación y la segunda rotación, ¿verdad? El 3 cambia de lugar, de lo que significa que tiene que estar el 3. Se puso de lo que es el último dígito al primer dígito y luego el último dígito, que en este caso ya no vendría a ser 3, sino vendría a ser el 8. Entonces al final tendríamos 83, 44, 5, ¿de acuerdo? Que en este caso está haciendo una rotación de más, ¿de acuerdo? Y por eso está resultando de esa forma. Si ustedes agarran y rotan 4, 58, 3, individualmente va a ser 3, 4, 4, 5, 8 y luego el 8 acá adelante, 8, 3, 4, 4, 5 y acá ya no viene el 8, ¿verdad? Entonces este sería nuestro resultado final. Ahora, para realizar esto de la misma forma, yo tengo que agarrar y tengo que
En este caso es más sencillo, ¿no? Para sacar lo que es el último dígito que se usa, esto simplemente es n módulo 10. N módulo 10 conseguimos el último dígito. Ahora, para llevarlo y componerlo hacia la izquierda, en este caso, es donde ya debemos componerlo ya por izquierda, ya no por derecha. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso va a ser lo siguiente, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hacer la descomposición normal habitual que nosotros teníamos y adicional a esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para realizar su rotación correcta, como habíamos visto, de traer el último dígito hacia adelante, traer el último dígito hacia adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a obtener el último dígito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a actualizar. Entonces, al obtener y actualizar el último dígito de este número, me va a quedar 4458, ¿de acuerdo? Porque ya hemos obtenido el último dígito. Entonces, para que este número, más específico, para que este dígito, perdón, el 3 se encuentre delante de este número, a este número lo voy a convertir en, le voy a decir que tiene que ser un 3 con 1, 2, 3, 4 ceros, con 4 ceros, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a simplificar con una fórmula, ¿no? Entonces vamos a decir que 3 por, y acá va a ser 10 elevado, ¿cuántos ceritos son? 1, 2, 3, 4, entonces 10 elevado a la cuarta. 10 elevado a la cuarta por 3 me va a dar este número, ¿de acuerdo? Entonces, una vez yo realizando esa operación, ¿de acuerdo? Es que vamos a tener nosotros este número grande, 3000, para así recién pasar a sumar, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, ya tenemos el número grande, ¿verdad? Ya tenemos acá el 30.000. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el puntero? Acá está. Ya tenemos acá el 30.000. Una vez que yo ya tengo el 30.000, le voy a volver a sumar este número. Es decir, le voy a volver a sumar. Este va a ser un nuevo número, ¿ok? Este va a ser un nuevo número y le voy a volver a sumar el número que había quedado. Entonces, si yo le sumo a mi número como lo tenía al inicio, es decir, al 4458 más 3000 me va a terminar dando el 34.458. Entonces ya ahí ya hicimos una rotación, ¿verdad? Ahora yo quiero hacer otra vuelta a la misma rotación y volvemos a proceder lo mismo. Sacamos el primer dígito. ¿Cómo lo vamos a hacer? N. Ok, está un poco lento. Ok, ahora sí. Acá está n módulo 10. Así obtenemos el último dígito. En este caso sí vamos a obtener el 8. Luego posteriormente ¿qué debo hacer? Debo hacer la actualización, ¿verdad? Ok, debo hacer la actualización donde n es n dividido entre 10. Entonces, división de parte entera, obviamente. Entonces, acá me va a quedar simplemente 3, 4, 4, 5. Y lo mismo que habíamos hecho con el 3, vamos a hacer con el 8. Tengo que generarme en un nuevo, yo le voy a llamar así, en un nuevo número, una nueva variable. Que tengo que generarme que el número más grande, ¿no? Entonces, ya una vez quitando este 8 de acá, voy a tener 3, 4, 4, 5. Entonces yo debo generarme un número, el 8 tiene que ir por delante y 4 ceritos tienen que acompañar, 1, 2, 3, 4. Entonces el tamaño igual va a ser lo siguiente, va a ser 10 elevado a la cuarta para que tenga 4 ceritos y esto me dé 1, 2, 3, 4 ceritos por el dígito. ¿Cuál va a ser el dígito en cuestión ahora? Va a ser el 8. Entonces, de esta forma es donde yo obtengo en este caso, el 80.000, ¿verdad? Acá tenemos la comita decimal, el 80.000, 1, 2, 3, 4. Ahora, al 80.000 yo le voy a sumar, vamos a hacerlo acá. Vamos a darle continuidad acá. Entonces, al 80.000 yo le voy a sumar que lo que tenía mi número n como tal. Entonces va a ser 3, 4, 4, 5. Entonces, al hacer una suma de mi nuevo número más mi n como tal cual y como lo he dejado, entonces esto va a ser 5, esto va a ser 4, este va a ser 4, esto va a ser 3, este va a ser
8. Entonces, si se dan de cuenta, haciendo una comparación con el número original, vamos a ir un poquito atrás, vámonos acá, vamos a escribir acá, el número original era 44583 y el número que se ha formulado ahora es 83445, ¿verdad? Entonces notamos de esta forma las rotaciones. Entonces rotó 1, rotó 2 veces. Y de esa forma es como vamos a realizar la rotación correspondiente. Ahora pasemos a la parte del código, ¿de acuerdo? Donde habíamos dicho de que yo voy a necesitar un while. Una descomposición ya no va a ser una descomposición habitual, donde la condicional es n mientras n sea distinto de 0. La descomposición, igual que en el anterior ejercicio, va condicionada a que k sea mayor que 0. Mientras k sea mayor que 0, vamos a seguir realizando las operaciones. Entonces, les había dicho de que primero debo obtener el último dígito de mi número. Entonces, obtengo primero el último dígito como tal. Para esto, después de obtener el último dígito, tengo que actualizar. Entonces, n es igual a n dividido entre 10. ¿De acuerdo? Una vez teniendo estas dos, y habiendo sacado el dígito, y habiendo hecho la actualización, veamos qué dice mi análisis. Mi análisis dice de que tengo que formular un nuevo número. Entonces, el nuevo número, vamos a llamarlo tal cual está en el análisis, yo le voy a llamar nuevo. Nuevo va a ser igual a ¿qué? A 10, en este caso, 10 elevado al tamaño. Ahora, recordemos de que el tamaño en esta parte sí va a ir variando. Entonces, debo a una línea adicional antes de generarme el nuevo número, tengo que sacar el tamaño. Entonces el tamaño va a ser lo mismo que siempre hemos venido realizando, un entero va a ser mat.log en base 10, esto va a ser dn, ¿verdad? ¿Por qué estoy actualizando? En este caso para que sean 4 de los dígitos, porque si yo le hago un tamaño acá arriba, la cantidad no me va a dar 4. Bueno, en este caso no, se va a quedar con 4, pero después voy a tener que actualizarlo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, lo estoy haciendo dentro de lo que es el while, ¿de acuerdo? Luego, al tamaño lo tenemos que multiplicar por el dígito. Ahora, algo importante es de que acá en el tamaño sí voy a necesitar de lo que es el más 1. ¿Por qué? Porque el número que yo voy a generar tiene que ser mucho más grande que el número de n que estoy dejando. Entonces, valdría decir de que en este caso, vamos a nuestro primer caso, cuando yo tenía vamos a seleccionar acá, vamos a borrar esto. Cuando yo tenía acá 4, 4, 5, 8, 3, acá el logaritmo me iba a dar 4, ¿verdad? El logaritmo de en base 10 más 1 me iba a dar acá 5. Pero si yo estoy quitando este último dígito, me va a dar 4, 4, 5, 8. Entonces acá el logaritmo de 10 más 1 me va a dar 4. Entonces, para yo generar ese efecto de que este 3 tiene que ser mucho más grande que este, ¿no? Entonces tiene que ser un 10 a la 4. Por eso es que aquí, después de haber yo sacado el último dígito, como tal, recién estoy capturando el tamaño. Luego, posterior, recién estoy agarrando y estoy multiplicando para generar el nuevo número como tal. Y posteriormente a esto, ¿qué me queda? Me queda de que n, sume lo que tengo en n, más el nuevo número que se ha generado. Adicional a esto, nunca me tengo que olvidar de lo que es k, el contador que me va a decir cuántas veces yo debo rotar. Y finalmente imprimimos imprimimos n. Entonces le vamos a dar a correr. Y en este caso vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4, 4, 5, 8, 3 y vamos a hacer 2 rotaciones. Y como ven me despliega el número esperado. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la corta explicación de lo que vendrían a ser los dos problemas. Tanto el problema, ¿qué número de problema era? El número 5 y el número 6. Eso sería todo. Hasta la próxima.